Buenas tardes. Bienvenidos a los ciclos de charlas virtuales del Instituto de Formación Docente Colonia Barón. En este primer video los invitamos a formar parte del sentido de la matemática en la escuela primaria. Mi nombre es Verónica López y la idea es poder compartir algún aspecto de la didáctica de la matemática que colabore con el análisis de las prácticas docentes que llevamos día a día en las aulas. Para comenzar, la idea es empezar a preguntarnos sobre las concepciones de la matemática que tenemos desde la edad temprana. Ese modo en que se va conociendo es el que nos vincula de un modo u otro con esta disciplina científica en la que muchas veces aprendemos a usar ciertos conocimientos matemáticos y otras veces no tanto, porque más bien aprendemos a dominar cierta técnica, pero es un tipo de trabajo que, si bien se realiza en la escuela y se sigue realizando, nos vincula de un modo no tan bueno con esta disciplina. Hay que tener en cuenta que la introducción a esta disciplina científica es mucho más enriquecedora si podemos lograr la construcción del conocimiento y no el dominio de una técnica. O sea, el hecho de usar definiciones, de aplicar reglas, de utilizar operaciones en determinado tipo de problema, muchas veces implica el dominar una técnica. En cambio, el hecho de poder pensar en qué estoy haciendo, por qué lo estoy haciendo y en qué otra situación o qué otro tipo de problema requiere de ese conocimiento para poder resolverlo, implica otro vínculo con la ciencia matemática. Por eso es que muchas veces cuando enseñamos terminamos dando recetas, por ejemplo en los primeros años, suelen pensarse en palabras claves vinculadas a determinado tipo de operación. Por ejemplo, dentro del campo aditivo, cuando pensamos en agregar, cuando hablamos de ejemplos en los que hay que agregar o en los que hay que quitar, muchas veces relacionamos esas palabras con determinadas operaciones que ustedes ya conocen, como la suma y la resta. Justamente es en este sentido en el que les digo que no es interesante abordar a la matemática, porque es una concepción que no nos permite pensar ni evolucionar en ese pensamiento ni en ese quehacer matemático. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? ¿Para qué hacerlo? Y en qué circunstancias reutilizar lo aprendido son como un poco tres focos de las preguntas en los que nos tendríamos que poner a pensar. Primero, que las situaciones problemáticas o los problemas en general representan determinados tipos de dificultades, ¿no? Si no, un problema no es un problema, sino representa una dificultad para el estudiante. Si es algo ya conocido, no es un problema. Entonces, cuando hay un cierto nivel de dificultad en el cual yo tengo que utilizar ciertos conocimientos que tengo, pero a la vez tengo que construir otros para poder resolverlo, estoy frente a un problema. Ahora, esas dificultades, hay algunos estudiantes que logran resolverlas con cierto nivel de éxito en términos de respuestas correctas para ese tipo de problema. Sin embargo, muchas veces se deja fuera a otro grupo de estudiantes que no se sienten capaces quizá de aprender de ese modo, ¿sí? En el sentido de aprender determinados problemas tipo
que se resuelven con determinada receta. Es por esto que cuando lo aprendido justamente resulta ser insuficiente justamente para resolver situaciones nuevas, es que hay que resignificar lo aprendido. Justamente la actividad del aula, que incluye la resolución de diversos problemas, muchas veces nos lleva de un problema a otro y a la resolución de diversos tipos de problemas sin realizar un trabajo reflexivo. Entonces, en este sentido, es importante que ese trabajo se realice mediante intervenciones del docente, en las puestas en común, en las socializaciones, para poder trabajar sobre las diferentes estrategias y que los estudiantes que hayan o los niños que hayan desarrollado determinadas estrategias puedan ponerlas en palabras o que puedan escribirlas o que puedan comunicarlas de algún modo para que otros estudiantes que quizá tuvieron otras estrategias o que quizá no pudieron tener ninguna puedan o comprenderlas o apropiárselas. ¿Qué priorizar en el trabajo matemático? Justamente el hecho de involucrarse en la resolución de problemas quiere decir que tendríamos que pensar en qué se quiere resolver, qué es lo que se sabe para resolver ese problema y, en consecuencia, si luego existen o no nuevas preguntas más allá de las que el problema plantea. Por eso, el hecho de la elaboración de estrategias propias y el momento en el que esas estrategias se comparan son tareas que debe realizar el docente mediante sus intervenciones, ¿sí? Por otro lado, cuando las estrategias son erróneas porque nos llevan a lo que se pretende resolver o porque llevan a resultados erróneos, es importante que el docente pueda utilizar el error como un recurso de enseñanza. El hecho de justamente utilizar ese error implica que se convierta en un recurso del docente para llevar adelante su clase. Por otro lado, el hecho de discutir la validez de los procedimientos que se van realizando y de los resultados obtenidos tiene que ser un momento muy importante de la clase en el que debemos dedicar mucho tiempo, porque de ahí los estudiantes van a reconocer qué es lo que aprendieron, van a poder relacionarlo mediante nuestras intervenciones con lo que ellos ya saben, y el hecho de poder interpretar esta información y sociabilizarla de diferentes modos me va a permitir llevar al terreno de las conclusiones matemáticas, ¿sí? Estas conclusiones matemáticas, que deben ser escritas y registradas, si es en el cuaderno o en las carpetas de los niños, mejor, y es importantísimo que la llevemos a cabo con un vocabulario adecuado. Vamos a ver un ejemplo. El problema de los chocolates es un problema que aparece en muchísimos libros. Dice así: Caro, Ana y Lucre fueron a la plaza para reencontrarse y llevaron 4 chocolates para compartir, repartiendo en partes iguales para las 3. Justamente en este problema lo que queremos ver es que el reparto de chocolates se puede realizar con diferentes procedimientos. Vamos a mirar que en el primero de los 4 chocolates se le da uno entero a cada uno y el cuarto chocolate se divide en 3 partes iguales para darle una parte a cada una. En el segundo procedimiento se parten los 3 primeros chocolates en mitades y se le va dando mitad a cada una, con lo cual le corresponde 2 mitades a cada una, y el cuarto chocolate se divide en 3 como en la primera parte. El último procedimiento es que cada uno de los chocolates sea dividido en tercios y se dé de cada chocolate una parte a cada una de las niñas. ¿Cómo expresar esto en fracciones?
Bueno, en el primer caso se da un entero y un tercio. Este i, que resulta ser un nexo, justamente es el que podríamos utilizar en un inicio si no quisiéramos utilizar justamente el signo de suma. En este caso vamos a darnos cuenta de que si bien este es un problema de reparto que puede ser bien utilizado en un quinto grado, trae consigo aparejado conocimientos que ya fueron construidos en cuarto, como por ejemplo que el entero este está formado por un tercio más un tercio más un tercio. En consecuencia que este tercio es este que daba de acá y yo puedo hacer esta suma considerando que 4 veces un tercio es 4 tercios. Por otro lado, cuando hablamos de mitades más un tercio, un medio más un medio más un tercio, sabemos que el un medio más un medio nos da un entero. También estos son conocimientos trabajados y construidos en cuarto grado e incluso con anterioridad. Justamente en este sentido, hablar de 1 más un tercio me permite asociarlo al procedimiento anterior que justamente me va a dar 4 tercios. En el último procedimiento, en el que le toca un tercio a cada una de las chicas de cada uno de los chocolates, tenemos las 4 veces el un tercio que nos lleva de vuelta a los 4 tercios. En este sentido, es importante tener en cuenta ciertas consideraciones. Primero, que es un reparto equitativo, o sea que debe estar hecho y resuelto en partes, repartido en partes iguales. O sea que en su resolución tenemos que pensar en repartos equitativos, no pueden ser partes diferentes las que le toque a uno de otro. Por otro lado, es importante pensar que las fracciones en este problema, si bien expresan la parte de un todo, que es algo ya trabajado en cuarto grado, están siendo utilizadas para resolver un problema de reparto. Y por otro lado, que las partes se pueden expresar de diferentes maneras, ¿sí? O sea, hay diferentes procedimientos. En el primero utilizamos, por ejemplo, el término y, ¿sí? Después pueden ser representados también esos procedimientos como forma aditiva, con fracciones unitarias y fíjense que en este caso el resultado dio una fracción mayor que 1. Bueno, esta es una idea para empezar a trabajar en relación a las fracciones y al reparto, pero es muy importante también considerar todas las los consejos didácticos o las aclaraciones didácticas que son muy interesantes para pensar y reflexionar sobre las prácticas. Nos vemos en el próximo video.